¿Qué tal, chicos hermanos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Hoy de manteles largos, aunque estamos sin el mantel, pero así se dice cuando está uno de fiesta. Dándole las gracias a que nos da hoy la entrevista el señor Alberto Guerra López. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. igualmente Juan Carlos. Qué gusto estar contigo y poder platicar de esto que nos encanta, que son las chivas, Alberto, ¿no? Que estamos en buenos momentos y hay que aprovecharlos para hablar de la historia, de por qué la gente está tan enganchada con este equipo, por qué lo quiere. Y en parte importante, Alberto tiene que ver en esa historia, ¿no? No, en realidad creo que el peso específico ha sido los logros consecutivos que consiguieron Qué generación, ¿no? aquella generación de muy buenos futbolistas. Pero bueno, vamos a ver, para hacer un poquito cronológico el asunto, vamos a platicar de Alberto Guerra y de su historia, de su vida. Tú naciste en Ciudad Juárez, Alberto, por Sí, casualidad del destino, ¿no? Estuviste unos pocos años allá de recién sí, nacido, pero soy jalisciense por adopción. de adopción, ¿verdad? Sí. Te vienes a los 5 años a Guadalajara Ujú. y por ahí tú platicabas, te escuchaba en alguna entrevista que fuiste a dar a Chivas porque era el club que te quedaba muy cerca y porque querías hacer otros deportes, no fútbol. Mi papá era socio Ok. en los tiempos donde el ser socio y el tener el pago puntual te daba oportunidad de asistir a dos juegos. Había dos cupones Ah, dentro mira. de la tarjeta de socio. Había dos pases para asistir al estadio. Y pues, a mí me gustaba la nata. Bueno, cuando estás niño te gustan todos los Todo, deportes. ¿verdad? Entonces, la natación, el básquet, el vóley, el fútbol, lo que fuera. ¿Y cómo empezó el tema ya del fútbol propiamente? ¿Quién te invita? ¿Quién te Ahí, jala ahí? en el club estaban muy bien organizadas las infantiles. Yo creo que me incorporo a los 10 años Okay. en un infantil de segunda, entonces ahí vas ascendiendo hasta que de pronto te encuentras en edad de participar en reservas y de ahí cerca el brinco a la primera. Que lo Creo hiciste que muy así joven, fue. ¿no? Porque fue a los 20 años, ya estabas en el primer equipo. Sí, Y aparte en el no, mero momento del campeonísimo, el 64. sí, pero ahora debutan a los 16, mira Lainez. Ah, sí. No, bueno, pero de gallinas ni hablemos. Vamos a platicar de No, las no, chivitas. también en Chivas han debutado Muy jóvenes. jóvenes, claro. El Chepo Omar, Tilón Chávez, o sea, el Chololo Díaz yo creo que debutó también como a Muy los joven, ¿verdad? 17, sí. Héctor. Sí, pero yo lo que creo que luego se le olvida a los que están más chavos, que en aquellos tiempos, en los 64 que tú debutaste, pues no había ese tema de cambios, entonces era más difícil lograr un lugar en el equipo, ¿no? Sí, tenías asegurado el puesto aunque jugaras mal, no te podían No te sacar. pueden sacar, ¿verdad? No te podían sacar, sí. Así es, era difícil para los entrenadores. Oye, Alberto, y platícame que debutaste además en un clásico tapatío, en un partido contra el Atlas, ¿no? Sí, este, no sé, coincidieron cosas para que Javier de la Torre no tuviera otra opción, yo creo. Entonces me puso y jugamos contra el Atlas y ganamos 3-1. Ganaron, ¿no? Sí, Sí. como debe ser, siempre hay que ganarle a esos zorrillos. No, lo que a veces hay ese tipo de discusión o de enfrentamiento deportivo entre Deportivo, debe las ser. dos aficiones y, y es lógico suponer que cuando gana o alguno de los dos, pues le cargue la mano al otro o diga antes Se del burla, partido ¿verdad? alguna cosa. A mí me han preguntado, ¿cómo ves el partido contra el Atlas? Ay, ojalá y todo el campeonato fuera contra el Atlas, siempre les ganamos. Sí, ¿verdad? Sería. Pero es algo de que tradicionalmente fomentó esa situación de ser adversarios permanentes. Claro, y aparte de la misma ciudad, ¿no? Que finalmente Sí, te disputas a la es un afición clásico, de la es un ciudad. clásico, sí. Pues muy padre. Y entonces, Alberto dura 5 años en tu etapa como jugador de Chivas, ¿no? De mi debut a mi cambio a A Monterrey, sí. Monterrey, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fue en los 5 años? Tú jugabas en medio punta, ¿verdad? ¿Eras No, yo más de jugaba. medio hacia adelante ofensivo? Lo que pasa es que los números eran muy claros, Claro. ¿no? Del 1 al 11, entonces o jugaba de 6 o jugaba de 8. Ok. Era un 6 era un volante central o un volante más defensivo y un 8 era un ir y vuelta. Ujú. Entonces por ahí alguna vez tuve incursión jugando como zaguero central, pero como no era tan bueno para cabecear, daba ventajas y Ok. casi Preferiste la media siempre, cancha. casi siempre jugué de medio volante. Ok. Oye, y te vas a Monterrey, que ahí duraste también 5 años Sí, en la pandilla, ¿no? En aquel tiempo. sí. Y yo en los 10 años primeros de futbolista tuve dos entrenadores. En Chivas, Javier de la Javier La Torre, Torre.
y en Monterrey el Gallo Jauregui. Una extraordinaria gente de fútbol, ¿no? Que Sí. seguramente fueron los que Hubo un lapsito que Alberto Echeverri cogió Tito el Echeverri. Monterrey por 3 meses, pero porque el Gallo andaba experimentando y haciendo estudios, regresó y le dieron el equipo. Pero bueno, finalmente son dos maestros que seguramente dejaron mucho en tu vida como profesional, donde realmente Alberto Guerra la hizo un grande, que es en la parte ya como entrenador, ¿no? Siempre las referencias, Javier de la Torre era un excelente conciliador. Tenía un equipo que se fue conociendo a través de los años, se fue entendiendo y de memoria sabían hacer cosas que superaban al adversario. Y el ingeniero fue, tuvo ese liderazgo para elegir adecuadamente las opciones y en momentos a veces oportunos generar una leal competencia y también refrescarle las caras a los participantes. Yo creo que por algo ganó tantos títulos. No, claro, pues es de los mexicanos que más tiene títulos, ¿no? Como entrenador todavía. Oye, y después de ahí te vas a jugar ya nada más otro par de años al Atlético Potosinos, un equipo que ya desapareció hace años, pero que la gente no se acuerda, era el equipo fuerte, porque en aquel tiempo había San Luis y Potosinos. Y el fuerte siempre había sido Potosinos, ¿no? Lo que sucede que cuando el Atlético Potosino se forma es por invitación. Había 18, invitan a Curtidores y a Potosino para crecer a 20. Y es un rejuntado de 15 días, entonces como que agarraron toda la pedacera de donde había, del Atlético Español, del América, de Monterrey, y llegamos así. Yo digo que un rejuntado, y el primer entrenador que tuve ese año fue Subieta, Ángel Subieta, y después hubo como 7 porque no le ganábamos a nadie. En un corto plazo, ¿verdad? En 2 años, ¿no? 2 años prácticamente disputamos descenso, y ahí se me quitaron mucho las ganas de jugar. Sí. Pues sí. Y te quedas en San Luis y empiezas a ser ya auxiliar, ¿no? Como auxiliar de entrenador allá en el mismo equipo. Don Luis Green me invita un poco a colaborar con él y en realidad me retiro y dirijo un par de equipos juveniles de ahí de un colegio y de ahí no había básicas, pero de ahí había opciones interesantes dentro de los muchachos y algunos llegaron a jugar en primera división. ¿Y los jalaste tú para acá en el Sí, a muchos que yo conocí o algunos que yo ya conocía de haberlos dirigido en la juvenil, llegaron a debutar en el primer equipo. Oye, Beto, y tú muy joven, de los 35 años, te dan ya la estafeta de entrenador ahí mismo, en el mismo equipo del Potosino. Sí, estoy haciendo la tercera etapa de entrenador y necesito conseguir un permiso por la federación para poder dirigir en primera. Sí, fue curioso porque el equipo se queda sin técnico y tenían 2 compromisos en Chicago. Como yo dirigía a los chamacos, los dirigentes me preguntan, ¿quién te parece para técnico? Yo digo, en esta ciudad el que podría andar bien es Carvajal. ¿Y por qué? Porque no le gusta viajar en avión, porque estamos en el centro de la ciudad y todos los viajes son en autobús, o sea, por ahí ya ganan con él. Y mientras me voy a Chicago a jugar 2 partidos con el equipo y cuando regreso me dice, pues Carvajal dijo que él no quiere, pero que te pongamos a ti. Bueno, te regresó el favor, va, y dice, no, déjate de guerra, está bien. Yo les digo, no, yo estoy a gusto con los jóvenes, es que o agarras o te corremos, no, pues agarro. Sí, así pero fue. Vaya, la verdad es que me acuerdo muy bien que ese Potosinos de por ahí del 79 jugó muy bien, hiciste un equipo bastante competitivo, tenías jugadores importantes, estaba el papá de Nery Castillo, ¿no? No, después, él llegó después, sí. En el primer año que yo dirijo al Atlético Potosino, estaban los centrales, era un uruguayo y un paraguayo, Pedro Medina y Esquivel. Aquel morenazo que jugaba muy bien. En el medio yo debuto a Carlos Muñoz, ahí llega Raúl Arias, había Sergio Ceballos, empezó como centro delantero. Yo hago que jugaba con un centro delantero falso que era José Luis Martínez. Buen jugador, José Luis. Teníamos a Juan Ramón Ocampo. O sea, había una base de extranjeros que le aportaban experiencia y un quehacer con oficio. Y había algunos jóvenes incorporados que tenían una actitud determinada a trascender. Y vivíamos una situación muy especial.
difícilmente podíamos cobrar, entonces teníamos que sacarle ventajas a nuestro escenario, jugando los viernes por la noche, y una actitud colaboradora con el novato que era yo, el técnico, y con la situación, que esa circunstancia comprometía mucho al grupo. Yo tenía que elegir a los que habían sido hace poco mis compañeros, tenía que utilizar el conocimiento de ellos para elegir las mejores opciones. Okay. No siempre estaban de acuerdo, pero tenían que respetar mis decisiones y eso fue bueno. No, y lo hiciste muy bien. Finalmente, tan lo hiciste bien que se dio a notar en el medio y además te invitaron a ser entrenador del equipo más importante del país. Después de 4 temporadas vine acá. Acá, sí. ¿No? Pero fíjate que, hay que recordarles, insisto, porque esto de las vacas flacas de ahorita no son nada en comparación con las de los 70s, que Chivas sí tuvo una década bastante complicada, que fue donde yo era niño y adolescente, ya cómo sufría yo todos los partidos. Cuando nosotros llegamos a Guadalajara, yo creo que hay casualidades, entre comillas, que son favorecedoras, y a mí me había ido bien en San Luis, y cuando llegué la circunstancia no era favorecedora porque poco disputó descenso ese torneo Chivas, y aparentemente era un momento complicado porque era un interrogante con un entrenador que no tenía gran renombre, ¿no? Tantos años. La experiencia, sí, ni títulos ganados, y entonces había que lidiar con algunas cosas, pero el riesgo que corrieron los dirigentes y las ganas que yo tenía y la revancha en el grupo, que tenía buenos futbolistas, los colaboró para que nos comprometiéramos todos. Nosotros hicimos una pretemporada exhaustiva, los matamos a los futbolistas y no reclamaron nada, entrenamientos 3 veces al día, estuvimos 15 días en la montaña, o sea, hicimos cosas que bajo otras circunstancias quizá los futbolistas no hubieran estado tan de modo ni tan colaboradores, pero eso sirvió mucho. Y tomaste una base, Alberto, de mucha gente de la cantera, ¿no? Digo, ese equipo que le fue tan bien, pues tenías a Zuli, a Quirarte, a Madero, al Pelón, en paz descanse. Sí, realmente la base era gente de mucho amor a la camiseta. El fondo del equipo tenía conocimiento entre ellos porque habían jugado algunos años juntos, venían de Tapatío casi todos ellos, sí. Y se incorporó algún elemento, creo que ese año vino Gómez Junco, sí. Fue el único, y hicimos algunas modificaciones. Javier Cárdenas jugaba como 10, lo puse como volante central y empezamos a caminar. Había opciones interesantes en las básicas y en la filial, y ahí empezamos a hacer un trabajo que los dirigentes fueron pacientes porque respetaron lo que tenía que consolidarse por inercia. Claro. Lo que a mí en mi carrera en lo particular me ayudó mucho, que ese año, después de venir de salvarse de los últimos lugares, disputamos una final. Fueron directo al... Estamos hablando de 82, 83, que Chivas llega. Deja platicar un poquito antes porque estuvo muy interesante. Fue cuando te tocaban las 2 grandes broncas contra el América, y esa fue la primera, ¿no? Pierde un campeonato con Puebla el primer año, y pues los dirigentes decían, no, hombre, si salimos 4º lugar estamos fascinados. Salimos 2º y pues fueron hasta al aeropuerto a recibirnos. De otra manera nos hubieran recibido con tomatazos. No, pero Alberto, la verdad es que fue muy meritorio porque yo me acuerdo muy bien que el América tenía un equipazo en ese año. Y Chivas le gana bien en el partido, que luego se arma la bronca, el partido acaba por suspenderse. Ajá. Pero nos costó jugar la final con puros reservas. Sí, 6 o 7 cambios, ¿no? Hicimos 6 o 7 obligados, pero fue muy digna la actuación a través del torneo, y en las finales hubo una gran aplicación porque eliminamos equipos poderosos. Habiendo clasificado ahí dentro de los últimos, tuvimos que ir escalando peldaños y ganarles en su casa a los favoritos. Sí, siempre cerrando de visita. Sí, exacto. Correcto. Pero bueno, finalmente ahí incluso platicaba con el Zuli, que no me acordaba de esa anécdota, que te atreviste a debutar a Estefano en el partido de ida contra Puebla. Un portero novato, era algo que nunca... Creo que es el único que ha debutado en una final, probablemente. No sé...
En realidad no soy muy dado a frecuentar así la historia porque en la historia te nutren eventos y acontecimientos, y no todos son de una naturaleza positiva. Hay unos que son muy desagradables y mejor los olvido. Los vas dejando en el baúl de los recuerdos, ¿no? Sí, así pasa. Yo no soy, me preguntaron, oye, ¿tienes álbumes? No. ¿Coleccionas esto? No. Oye, pero ¿tienes trofeos? Sí, me han regalado, y como alguna vez leí que a alguien le daban cosas y las dejaba en el hotel, yo nunca de lo que me regalaron lo dejé, me lo traje para casa. Okay. Porque luego se enteran y dicen, dale buenas noches, es un desagradecido. Qué mal agradecido, ¿no? Pero bueno, luego muy pronto vuelves a disputar otra final, esta vez yo creo que la más esperada de todos los tiempos contra el más odiado rival. Sí, contra América. Y esa fue la única que tenemos muy triste de Alberto Guerra en Chivas, ¿no? Que Sí. la perdimos y tristemente le dimos el campeonato. Cuando también estaba puesta la mesa, Alberto, ese día, cuando el penal de entre Cisneros, comillas, sí. Entre comillas, se puede decir que tuvimos una gran oportunidad y que no la supimos aprovechar. Cuesta reconocer, pero América tenía un gran equipo. No, claro. Jugaban bastante bien, ese equipo jugaba bastante bien, jugaba muy bien y tenía muy buenos futbolistas. Y supieron aprovechar una circunstancia que nos afectó anímicamente. En la emoción de haber perdido un penal y haber entrado a un segundo tiempo como si el partido hubiera concluido, no nos ubicaba anímicamente en el mejor estatus. Entonces tuvimos algunas disposiciones tácticas, pero yo creo que hay situaciones que el entrenador debe tomar decisiones muy radicales, y yo respetaba a veces a los futbolistas en su emoción para no atentar contra lo que suponía podía hacer que ellos se deprimieran. Okay. O sea, siendo muy claro, a Lalo yo le había dicho que no pateara el penal, que lo pateara Javier Cárdenas, si había un penal a favor. Y Javier Cárdenas le hizo caso al compañero, el compañero dijo, ya fallé uno, no lo voy a errar, dame chance de patearlo. Y entonces me desobedecieron los dos. Yo tenía que haberlos sacado los dos. Al medio tiempo tenía que haberlos sacado y haber hecho cualquier otra cosa. Y eso hubiera, de alguna manera... Mandó una señal, ¿verdad? Pero habría mandado otro mensaje. Sí. Y en el terreno de las suposiciones es especular que hubiera pasado algo positivo para el equipo. O también, es decir, no hubiera pasado nada. Sí, hubiera quedado igual, ¿verdad? Exacto. Pero sí, bueno, como dices, la historia no hay que contarla más que como pasó, la otra ya sí, no sirve de mucho. No me afecta en lo más mínimo, me afecta en que en la historia tuvimos una oportunidad grandiosa, porque difícilmente se va a volver a dar una final Chivas América. Sí, claro, y insisto, con uno menos por la expulsión, el penal, todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, viene la revancha, Alberto, te traes a dos jugadores muy importantes en la media cancha, te trajiste a Benja Galindo y al Wendy Mendizábal, y ellos dos sí vinieron a hacer ahora sí ya un equipo muy sólido y realmente contendiente al campeonato, ¿no? Sí, desde la primera fecha hasta la última, el equipo anunció que tenía pasta de campeón. Así es. Y tenía toda una cimentación, por llamarle así, toda una estructura muy sólida, porque se habían respetado con paciencia ciertos ajustes y se habían corregido en el tránsito de ese proceso para el campeonato. Okay. Pues bueno, entonces llegan esos dos jugadores, Alberto, y que ya dijimos que nos da toda esa pasta, pero yo quiero decirte desde el lado del aficionado, Sí. Que yo tenía, obviamente me tocó cuando yo era niño, que Chivas fuera campeón, pero tenía 4 o 5 años, realmente no los vi jugar. Ya. Y después de tantos años llegar al estadio... ¿Tú no viste al campeonísimo tampoco? Sí me tocó ir al estadio, pero la verdad no me acuerdo. Sería falso decir que tengo de memoria. Sí. Vi muchos videos, porque sí, luego te acuerdas que en el Canal 4 pasaban videos de esos partidos de los tiempos del Pistache y de Chava, de Tubo, de todos esos enfrentamientos contra el Atlas, pero en realidad en el estadio ya no me tocó, ¿no? Y seguramente fui al estadio a los partidos del campeonato, pero no me acuerdo. Yo la que me acuerdo ya como un equipo campeón y el que gocé como ningún otro fue sin duda el partido del 86-87, ¿no? 86-87. Okay. Digo, más por rememorar un poquito de los detalles que te quedan muy claros en el partido de ida. Me acuerdo que Pablo Larios estaba lastimado y aún así dio un partido extraordinario y perdemos la ida 2-1 allá en México, ¿no? Pero lo salvó de varias. Sí. Fíjate que
Fue tanta la emoción en ese primer partido porque estábamos empatados. Sí. Nos ganan sobre la hora. Al final. Y estábamos empatados, pero con aquella búsqueda de que la figura fue Pablo. Claro. La figura fue Pablo, pues, caído con la pata de fierro, las tiraba afuera y todo. Y yo cuando entro al vestidor y les digo, ¿cuál era el afán de ir a buscar el partido y regalándonos atrás? Estamos empatados y el reglamento nos otorgaba que con el empate éramos campeones. Sí, en la avenida, le digo, éramos campeones. ¿Con ese resultado? Con ese resultado éramos campeones. Le digo, sí. ¿cuál es? ¿Qué era? Demostrar que ahí vamos todos, girarte, volcados al ataque y en un descuido, con aquella duda de que si la jugada fue fuera de juego. Decían que era fuera de lugar, ¿no? Yo creo que sí. No, pero digo, ¿cuál era? Nos protegemos bien, salimos empatados y acabamos. Pero bueno, dije ya bueno. Estaban así como cabizbajos y cuando me vieron enojado y que dijeron, estamos bien. Y se acabó y acá los matamos. Y sí, gracias a Dios, así pasó. Pero fíjate que, tú adentro tenías la confianza. Acá afuera había un nervio nada más por un detalle, que también lo tengo muy presente y cómo lo sufrí. Que el maestro Galindo no podía jugar ese partido porque estaba lastimado. Sí. Y entonces, acá desde afuera, uno que no está viendo todo el entorno internamente, yo decía, no es posible que otra vez lleguemos a la gran final si nuestro mejor jugador, que evidentemente era y luego nos lastiman al Wendy de entrada. Y luego el Wendy entrando al partido, dije, ¿qué es esto? Sí. O sea, esto es como una maldición, ¿no? Vamos a llegar a la tercera. El Wendy hizo una declaración ahí muy triste que dijo, si yo hubiera cometido esa falta, a mí me hubieran echado, sin embargo, a Porfirio creo que fue el que la cometió. Sí, claro, Porfirio Muñoz. A él lo dejaron seguir y yo me tuve que salir lastimado. Sí, hubo lo que sucede en finales, pero cuando ya te toca, así, cosas dramáticas, pero no. En esa final jugó Pituco, jugó Alex Guerrero, que los dos que en paz descansen, ¿verdad? Que en paz descansen. Tuvimos muchas opciones, teníamos alternativas, el equipo sabía atacar, atacaba muy bien. Te la jugaste con dos chavos en la media, Alberto. Estaba Omar Arellano que empezaba, el Pituco que no tenía muchos minutos, y Chepo que iba empezando también. Sí, debutaron en ese año, en el 86 debutaron Omar y Chepo. Sí, había jugadores muy interesantes que traían la camiseta puesta y tenían la sapiencia de la formación que les da un club, entonces daban respuestas de eficacia. Chepo era joven, pero tenía una gran personalidad para cobrar faltas importantes. No, se les veía, como tú dices, ese equipo sí tenía... ya que empezó el partido, y no se me va a olvidar aquel gol de Quirarte, que parecía una repetición del gol que hizo con México en el Mundial, ¿no? El Mundial. Ese centro de Concho, y llega y remata, y un respiro que yo creo que no te lo puedes imaginar allá afuera en la tribuna, cómo se siente ver ese gol. Es decir, sí se puede, vamos ahora sí por el campeonato. Bueno, ya después de eso ya hubo dos satisfacciones, una sí, con claro. Tuca y otra con Chepo, y eso, lo que la gente se quedó un poco mal acostumbrada, entre comillas, a que el éxito era más frecuente. Más frecuente, ¿verdad? Sí, y ahora está más espaciado. Pero si coinciden camadas de buenos futbolistas con un compromiso donde todas las partes entienden bien cuál es su rol, los dirigentes, los futbolistas, el cuerpo técnico, el entorno ya no influye tanto, más bien estimula y apoya. Yo creo que la afición y no tanto los medios, pero la afición principalmente está para exigir, pero cuando los futbolistas se sienten respaldados, entienden que les están fallando a la afición. Okay. Cuando se sienten un poco rechazados agredidos, o repudiados, sí. Hay momentos inclusive en que dicen lo mejor y lo más saludable es que yo me vaya a otro lado. Y hay otros que aceptan el desafío diciendo ahora a estos los voy a convencer. Pero no es lo mismo para todos, que ese es un tema, ¿no? Pero generar esa atmósfera de buen ambiente a veces parte de la tribuna. Y nuestra tribuna no está tan convencida de hacer ese rol. No, de repente, y es algo que yo digo mucho en el programa, tenemos una responsabilidad y es apoyar siempre. Más allá de que podamos luego reclamar. Ahora en la Copa lo hicieron. Tienes que apoyar, sí, claro. Cuando falló el penal, el apoyo se vino en grande. Ahora en la Copa lo hicieron, sí. Eso
el futbolista, que es el actor principal, lo valora. Sí lo siente, ¿no? Oye, Alberto, y lo que nunca se hizo, digo, a diferencia de otros entrenadores, nunca se habló de una escuela de guerra, porque al final de cuentas... No, pero mire, yo creo que seguro no hay ninguna otra generación de los que tuviste justo en ese equipo de Chivas que salieran tantos entrenadores, porque de ahí salió el Zuli, que fue entrenador, ha estado intentando, ha estado Quirarte, que ya fue campeón en Santos, obviamente Chepo, Lugo, que ha andado por ahí de auxiliar con Bucetich, varios, yo creo que son 8 los que han estado como entrenadores. Yo te voy a decir lo que escuché de Alfredo Tena, un futbolista que jugó 18 años en América, tuvo como 70 entrenadores en el América, porque en el América no soportan que un entrenador le vaya mal. Entonces, él decía, yo he visto pasar en mi carrera muchísimos entrenadores y te puedo decir que casi todos saben más o menos lo mismo. Entonces, la diferencia a veces puede ser en momentos que detectan algún detalle y que le sacan el provecho al detalle. ¿Cómo reaccionan, verdad? O que saben dónde están y aprovechan el lugar donde están. Por ponerte un ejemplo y ser más claro, José Antonio Roca fue el mejor publicista que tuvo el América. Sabía dónde estaba y supo utilizar el aparato publicitario de la mejor manera y tenía un gran equipo y decía que el día que perdieron fue porque el burro tocó la flauta. Entonces tenía frases célebres, por llamarle de alguna manera, y le supo sacar provecho a ese momento en el lugar que estaba y salió campeón. Okay. Nacho Treyes decía algo parecido también, alguna vez lo escuché decir, que la gran cualidad de un técnico es saber sacarle provecho a donde está, porque generalmente casi todos sabemos lo mismo, decía. Entonces, si yo estoy en un club o si estoy en una institución o si estoy en un equipito, yo creo que eso a mí se me dio por haber estado en varias de estas instituciones o clubes o equipos. En San Luis a veces no podíamos entrenar en la cancha porque el estadio era del pueblo. Okay. Y si a un grupo en un día festivo se le ocurría ir a hacer picnic en la cancha, yo no los podía sacar. No me digas. Entonces teníamos que ingeniárnoslas para buscar dónde entrenar. Porque yo le podía hablar a los dirigentes, ninguno me contestaba porque ya sabían qué les iba a decir. Entonces teníamos que ingeniárnoslas para buscar. Incorporé algunas cosas que había aprendido cuando estudié y otras que había asimilado con algunos entrenadores que tuve. Y algunos, cuando yo estuve en Monterrey, Ubirajara Chagas y yo fuimos amigos, hasta la fecha seguimos siendo amigos, pero él tenía el conocimiento de un preparador físico que toda su vida había trabajado con Osvaldo Brandao en Palmeiras y era campeón de vóley olímpico. Él era un maestro de cultura física, pero que incorporó muchas cosas al fútbol. Y entonces, como era amigo de Vira, lo invitamos, los jugadores, unas vacaciones. Le dijimos al Gallo, tú necesitas un colaborador para que te oriente en la preparación física. Nosotros no nos sentíamos vigorosos, no nos sentíamos fuertes. Y este tipo vino, se echó 15 días, dejó instalado un sistema de acuerdo a lo que vio ahí, para que incorporó de lo que vio ahí para mejorar físicamente, e incorporó aspectos individuales de grupo, pesas, cosas así que le fueron muy valiosas, que el preparador físico que se quedó ahí en el lugar que vino de Brasil las ejecutó, nunca tuvo otra variedad durante 6 años. Mira. Fue un éxito. Ahora, si no haces cosas diferentes, si no estás actualizado, si no utilizas todas tus herramientas, si no te acercas a los científicos, si no sabes que el fisiólogo tiene una gran aportación, quién sabe cómo te ande yendo. Oye, Alberto, de las cosas que yo me acuerdo que Alberto puso de moda en Chivas, era el picadito. Y todo el mundo hablaba, Alberto hizo un picadito ya en los entrenamientos, que era como fútbol de corto, ¿no? Y era algo que pues a la se empezó a escuchar mucho yo creo que siempre se ha hecho, ¿no? Jueguitos menores, a lo mejor el objetivo del juego es la meta. Y si tú pones, qué sé yo, aquí conseguimos un gol y acá defendemos este marco y pones 4 porterías, a lo mejor estás haciendo un recreativo, y luego si limitas 2, 3 toques, a lo mejor estás haciendo un recreativo
en un espacio reducido, es un jueguito menor, pero tiene un objetivo que es el propósito del juego, conseguir la meta, conseguir el gol. Entonces yo a veces decía, jugamos 2-3 toques y una pelota cambiada, entonces aligeramos. Cuando los equipos recargan siempre hay un espacio vacío, una salida. Entonces poníamos el dulce, unas porterías en donde yo pretendía conseguir algo, y ese era algunos de los jueguitos. Otros eran más exigentes, donde el espacio a lo mejor era más largo, donde dábamos cierta libertad, o donde poníamos condiciones para limitar toques, o exigíamos que se pateara de cualquier manera. Esa ya es la visión de acuerdo a las características de los jugadores, y lo que el entrenador a veces está con cierto insomnio y dice, mañana qué se me ocurrirá hacer, incorporas algo. También a veces te das cuenta de lo que inventaste durante la noche no sirve para nada y tienes que modificarlo y entonces inventar sobre la marcha. Pues mira, quiero recordarte, porque probablemente no lo has visto la estadística, pero obviamente después de esta época de los campeonísimos, es decir, de los 70 hasta la fecha, el entrenador con mejor porcentaje de puntos ganados se llama Alberto Guerra López en Chivas. No, el otro día me dijeron que Arpa Fekete. No, por eso, antes del campeonísimo. Ok. Sí, del campeonísimo a Arpa y hubo alguno que otro por ahí. El ingeniero también creo que tiene un poco más. Sí. Pero de los 70 hasta la fecha actual, o sea, en los últimos. Lo que pasa es que no me dieron de a 3 años, puntos, eran de a 2 puntos. Eran de 2, no, pero sí era muy importante la cosecha, y la verdad es que yo creo que la gente te quiere mucho, tiene un gran recuerdo de Alberto Guerra. Me aguantaron mucho. No, pero hoy lo que nos gustaría es que fueras parte del equipo, ¿no? Que fuera. Yo hoy leí también en algún lado que dijiste que tenían arrumbado, y me da mucha pena porque yo creo que es alguien que sabe mucho y que debe estar ahí en Chivas como asesor. Pero no lo dije por queja, no, al contrario, yo soy un agradecido. El fútbol me liberó de muchas cosas. Yo cuando platico con algún grupo de chamacos, de muchachos, les digo, ese grupito que se junta en los barrios, en las esquinas, aunque ahora ya los barrios son más elegantes, ya son cotos y ya son privadas, entonces antes era la calle, ¿no? Pero ese grupito es siempre al que destaca, le causan mala influencia. Okay. Si el que está dentro de ese grupo se va a cenar a las 8 y se va a dormir, la va a hacer. Si se queda porque le dicen, tú eres el fenómeno porque tú nos vas a invitar las cheves, marchóse. Sí. Pues mire, es un tema. Y bueno, señores, al final Alberto Guerra escribió un libro también, por si no lo saben. Por ahí viene un tema de las memorias de Alberto Guerra. Aquí se los voy a mostrar. Alberto Guerra y su tema de coaching, o del gran coach que fue, que está interesante, que está lleno de anécdotas. Nos platicaba ahorita antes de iniciar la entrevista, que tienes muchas historias de las que viste en el fútbol, pláticas con grandes hombres del fútbol, Alberto. Sí. Pues, me acuerdo una vez... empecé a viajar con el primer equipo, el equipo viajaba en el tren, invadíamos el comedor, nos subíamos al tren y lo primero que era cenar al comedor. Entonces yo me subo al tren y estaba el Tigre y me dice, ven. Entonces yo dije, no, les tenías así como, querías guardar distancia y siéntate aquí. Entonces me sienta y creo que a Javier Barba le dice, siéntate aquí seguramente para que no me le escapara. Y me dice, de entrada, si lo que yo quería era cenar, y de entrada me dijo, ¿te crees mucho, verdad? Ándale. Y yo dije, no, sí, te crees mucho, pero pues, aquí no le has ganado a nadie ni nada. No, pues ya fui muy modosito para cenar. Pero sí, un día en un entrenamiento, estaba la reja aquella metálica, le tiro a Memo la pelota por un lado y quiero salir por afuera, tiro la pelota por un lado y quiero salirle por el otro lado, y él se olvida de la pelota y al cruzarlo, ¡pum!, me descuenta y me revienta contra el alambrado. Pero reboto en el alambrado, caigo en la cancha boca arriba y se acerca conmigo y me dice, ¿me vuelves a hacer otra de esa, hijo de no sé quién? Y vas a ver cómo te va. Le dije, ¿peor que ahorita? Sí. No, bravo, don Tigre. Sí, era bravo. Eran excelentes compañeros. Chava un día me dijo, tú fíjate con quién vas a disputar el puesto. Y qué mejor chance de saber que entre tú y él hay un puesto para ganárselo. Y entonces a veces esos mismos compañeros con los que estabas peleando el puesto te decían,
necesitas picar acá al costado, necesitas tocar de primera, necesitas proteger más la pelota, necesitas que era un poquito menos, menos miedoso. O sea, te decían cosas y entonces, pues sí, te retroalimentaban. Había una nobleza y una lealtad sin perder la ambición y la competencia. Por querer estar en el primer lugar. Pues señores, este es Alberto Guerra, un figurón de la historia de Chivas. Yo creo que él no hace lo que se merece porque tiene que tener un reconocimiento de todos. Insisto, fue muy importante para mí en lo personal y seguramente todos los de mi generación. Cambió esas Chivas perdedoras a los 70s por una gran época de los 80s. Y como dices, de ahí vinieron ya 3 campeonatos más. Queremos que vengan muchos más. Pero bueno, ya no está fácil. El fútbol hoy con tanto extranjero ya no es lo mismo, Alberto. Creo que ya serán más espaciados. Pero hoy hay una buena camada. Yo tengo fe que este equipo pueda. Yo veo... yo voy a todos los partidos de Chivas, a casi todos. Y veo ahora que en televisión acabas de ver los partidos de Europa y aunque no quieras utilizas referencias y haces comparaciones, pero sigue existiendo aquel jugador que va en aumento, que hace que su talento sea más productivo. Sigue existiendo aquel que se saca la camiseta con el riesgo de coger un cartón amarillo, pero haciendo ver que está comprometido con esa camiseta. Yo hago mención a Tevez, que jugó siempre para Boca, pero cuando fue a jugar a Corinthians fue resistido, un jugador argentino en Brasil, en el equipo más popular. Y en el equipo más popular. Pero hubo un reconocimiento tal a su entrega que dijeron, cómo juega por amor a la camiseta. Y entonces yo dije, ese es un valor que sigue vigente, no ha perdido actualidad, es un valor. Y muchos futbolistas saben dónde están y para quién juega. La mayoría de los extranjeros eso no lo sienten, no, son mercantiles 100%. Señores de Chivas, están poniendo una oportunidad de tener un sabio con ustedes, ojalá que lo capaciten. No me estás promocionando. No, yo no gano nada, Alberto, pero yo quisiera verte y la verdad es que, insisto, es un sabio del fútbol y creo que hay muchísimo que dar. Ojalá que pronto venga. Alberto, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, por tu tiempo, por el gusto y la verdad es que es un placer platicar con alguien que sabe tanto. Gracias a Ángel Cervantes, a ver si lo vemos ahorita por aquí, para que se vengan a comer a la Hostería del Ángel, que es riquísimo, Alberto. Sí. Es un lugarzazo para venir a disfrutar con la familia. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden, siempre contigo, mi amado rebaño.